Saludos, en este video vamos a ver lo que son los diagramas de Bourbet, particularmente la termodinámica asociada a la química de redox influenciada por reacciones de precipitación. A ver, tenemos que recordar que en lo que se refiere a los equilibrios de precipitación, siempre existen tres zonas en un sistema. Estamos en una zona en donde las concentraciones en solución no superan la constante del producto de solubilidad y por lo tanto no hay precipitación. Están las concentraciones al equilibrio iguales al KPS, en donde la solución está saturada, y hay una zona en donde si se llegaran a superar las concentraciones del KPS ocurriría una precipitación para alcanzar el equilibrio del sistema. Las reacciones redox están influenciadas por la presencia de precipitantes siempre que se supere el producto de solubilidad, y por lo tanto muchas veces pasa que cuando uno quiere disolver una sustancia química tiene dos posibilidades. Una posibilidad número uno es hacerlo en función de el pH, por ejemplo, como visto en videos anteriores, o la otra opción es hacerlo vía redox, es decir, tomar un precipitado y realizar una reacción redox sobre el metal o el ion precipitante de forma de liberar el metal. En el caso número uno que vamos a ver a continuación, para entender lo que es un diagrama de Bourbet y cómo se puede explotar para esta parte, vamos a ver este sistema, que es el sistema de la plata. En esta semireacción se ve la semireacción de reducción de plata más pasando a plata cero, la cual es sólida, que tiene un potencial normal a pH 0 de 0,8 voltios. La expresión de Nernst de este sistema, por lo tanto, es que el potencial de equilibrio de una solución que posee plata sería igual al potencial normal a pH 0, 0,8, más 0,06 logaritmo de la concentración de plata libre. Sabemos que la plata más precipita con cloruro. Por lo tanto, si tenemos un sistema con una alta concentración de cloruro, lo que vamos a tener es que no vamos a tener plata más libre en solución, sino que vamos a tener cloruro de plata. Y por lo tanto una reacción de reducción de la plata 1 en este sistema no sería plata libre más electrón pasando a plata 0, sino que sería cloruro de plata, es decir, la plata más como sólido, más un electrón dando plata 0 y liberando cloruro. Por lo tanto esta reacción estaría condicionada por la constante del producto de solubilidad. Si tomamos esta expresión de Nernst, la anterior, nos muestra que, por ejemplo, el potencial de equilibrio de la solución sería igual a un potencial normal, 0,8 voltios, pero si transformo la expresión de Nernst, la que está acá arriba, en donde aquí aparece como plata más libre, lo dejo como influenciado por el KPS, yo tendría que tomar esta plata, que está acá, reemplazarla en el KPS, ¿no es cierto? Y me quedaría que la plata más es KPS partido por cloruro. Es decir, la expresión de Nernst que está acá arriba se transformaría en la expresión de Nernst que está acá abajo, donde la expresión de Nernst me dice que el potencial de equilibrio sería igual al potencial normal de la plata más 0,8 más 0,06 logaritmo de KPS partido por cloruro, entendiendo que KPS dividido por cloruro es plata más libre. Si ordenamos esta expresión de Nernst, nos muestra que cuando yo saco el KPS del logaritmo, ¿no es cierto?, me queda que el potencial de equilibrio igual a potencial normal, 0,8, menos 0,06 pkps más 0,06 logaritmo de 1 partido por cloruro. Y por lo tanto, de todo este sistema que está acá, lo que llamamos potencial normal condicional sería el potencial normal 0,8 menos 0,06 pkps, es decir, 0,21, más 0,06 logaritmo de 1 partido por cloruro. Voy a linealizar esta expresión y me queda que el potencial normal es una constante 0,21 más 0,06 p cloruro. Este sería como varía el potencial normal condicional, y condicionado ¿por qué? Por la presencia de cloruro en solución. Hay que recordar que este potencial normal es el potencial normal de la cupla, no es el potencial de equilibrio, ¿ok? No confundir estas dos cosas. Ahora, ¿a qué concentración de cloruro un sistema pasa a ser condicional? Bueno, como dijimos anteriormente, esa concentración de cloruro va a ser cuando empiece a precipitar la plata. Si no tenemos
cloruro o si el cloruro es demasiado bajo y no precipita la plata como cloruro de plata, el sistema no estaría condicionado por el cloruro. Por lo tanto, depende de la concentración inicial de plata. Por ejemplo, si tenemos el KPS 10 a la menos 10 y una concentración de plata inicial de 10 a la menos 2 molar, vamos a tener que la concentración de cloruro, tomando el KPS, ¿no es cierto? Me quedaría que la concentración de cloruro, el cual comenzaría a precipitar cloruro de plata, sería el KPS partido por la concentración de plata, es decir, sería 10 a la menos 7,8 molar. Por lo tanto, aquí se existirían dos zonas. Una zona donde el P cloruro, es decir, el menos logaritmo de la concentración de cloruro, cuando es menor a 7,8, se forma el cloruro de plata, porque mientras menor es el P cloruro, mayor es la concentración de cloruro. Recordar que la función P es menos logaritmo. Y tenemos una zona, por lo tanto, en donde cuando el P cloruro es menor a 7,8, ahí la expresión de Nernst, el potencial normal condicional, estaría regido por la ecuación que despejamos anteriormente. Sin embargo, si estamos en la zona en donde el P cloruro es mayor o igual a 7,8, no hay precipitado, por lo tanto el sistema no estaría condicionado por cloruro de plata y el potencial normal sería constante. Perdón, aquí me equivoqué, voy a corregirlo inmediatamente frente a ustedes. El potencial normal sería constante y sería 0,8. Lo borro frente a ustedes para que vean el error. Ahí sí. Sería constante y valdría 0,8. ¿Okay? Por lo tanto, si yo quisiera dibujar un diagrama Bourvet del sistema de plata-cloruro de plata, el diagrama Bourvet quedaría así. El estricto rigor, no, un diagrama Bourvet es un diagrama de potencial normal en función del P cloruro. Los diagramas Bourvet son en función del pH, pero vamos a ver que siguen esta misma lógica. El diagrama sería, por lo tanto, el siguiente. Tendríamos dos zonas, como les mencioné anteriormente. Zona 1, donde el P cloruro es mayor a 7,8. Ahí tendríamos el sistema, y aquí por favor pongan atención porque así uno interpreta los diagramas Bourvet. Cuando el P cloruro es mayor a 7,8, esta línea segmenta a la derecha. El sistema redox que tendríamos es plata más libre, plata cero. Y cuando el P cloruro es menor a 7,8, hacia la izquierda nos muestra que el potencial normal condicional va a bajar con pendiente. Bueno, aquí la pendiente es positiva, o sea, de pH ácidos, perdón, de P cloruros bajos a P cloruros altos, el potencial sube. Es decir, si me voy a P cloruros más bajos, el potencial baja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no tengo, ya el sistema que predomina es cloruro de plata, plata cero. Esa sería la cupla redox. Recuerden que estos son potenciales normales, condicionales. Vamos a construir ahora un diagrama Bourvet con uno de los casos que más se discuten en los libros, que es el caso del hierro. Supongan ustedes que tenemos este sistema, una solución que posee concentraciones muy altas de hierro 3 y hierro 2, 1 molar cada uno de ellos. Sabemos que el sistema libre, es decir, el sistema en donde el par redox es hierro 3 más electrón pasando a hierro 2 libre, tiene un potencial normal a pH 0 de 0,77. Por lo tanto, esta sería su expresión de Nernst. El potencial de equilibrio de una solución sería su potencial normal, 0,77, más 0,06 logaritmo del oxidante hierro 3 partido por el reductor hierro 2. Además sabemos que ambas especies de hierro forman precipitados hidroxilados. El KPS del hidróxido de hierro 2 sería 10 a la menos 14,7 y el KPS del hidróxido de hierro 3 10 a la menos 37. Es decir, aquí tenemos un sistema redox condicionado por reacciones de precipitación tanto por el lado del oxidante, hierro 3, como por el lado del reductor, hierro 2. Distinto al caso de la plata, que estaba condicionado solamente por el oxidante, plata más, que precipitaba. Aquí ambos pueden precipitar. En el caso de la plata precipitada como cloruro, en el caso del hierro, tanto hierro 3 como hierro 2, ambos pueden precipitar como hidróxidos. ¿Cómo sería la variación de los potenciales normales condicionados por el pH? Entendiendo que el pH es el que influye en la concentración del ion hidroxilo que precipita ambos metales. Les voy a mostrar cómo se trabaja esto. En primer lugar, lo que hay que calcular, ¿no es cierto?, son las zonas de pH. ¿Dónde los sistemas son condicionales? Vamos a calcular, si tenemos hierro 3 1 molar, a qué concentración de ion hidroxilo
y por lo tanto que pH, comenzaría a precipitar una solución de hierro 3 1 molar. Para eso tomamos el KPS. Recordemos que el KPS del hierro 3 es hierro 3 por OH al cubo. Eso es el KPS. Por lo tanto, si quiero despejar la concentración de hidroxilo al cual comienza a precipitar el hierro 3, simplemente saco la raíz cúbica del KPS, 10 a la menos 37, partido por hierro, que en este caso es 1. Por eso me queda la raíz cúbica de 10 a la menos 37. Eso me da una concentración de hidroxilo de 10 a la menos 12,3 molar. ¿Qué quiere decir esto? Que a pHs mayores a 1,7 comenzaría a precipitar el hidróxido de hierro 3. A pH exactamente igual a 1,7 está el sistema en equilibrio justo. A pH mayores que eso, la concentración de hidroxilo se vuelve mayor a 10 a la menos 12,3 y comenzaría a precipitar el hierro 3. En el caso del hierro 2, recordad que el KPS del hierro 2 es hierro 2 libre por OH al cuadrado. Hacemos lo mismo, despejamos la concentración del ion hidroxilo al cual comenzaría a precipitar el hierro 2. Para este caso esa concentración se calcula simplemente como la raíz cuadrada del KPS de hierro 2, que en este caso es la menos 14,7, dividido por la concentración de hierro 2 libre, la total, perdón, que sería 1 molar. O sea, me da 10 a la menos 7,35 molar. Eso equivale a un pH 6,65, ahí comenzaría a precipitar el hierro 2. Por lo tanto, fíjense, tendríamos tres zonas de pH. Zona 1, pH menores a 1,7, donde tanto el hierro 3 como el hierro 2 estarían libres. Zona 2, en donde solamente el hierro 2 estaría libre, el hierro 3 estaría ya comenzando a precipitar como hidróxido de hierro. Y tendríamos una zona 3, que es donde pH mayor a 6,65 es suficientemente básico para afirmar que ambos especies redox, hierro 3 y hierro 2, se encontrarían como precipitados. Por lo tanto, vamos a construir un diagrama de potencial pH que refleje la variación del potencial normal condicional en esas tres zonas de pH. ¿Cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. En la zona 1, como predominan las dos especies libres, hierro 3 y hierro 2, la expresión de Nernst original, que es 0,77 más 0,06 logaritmo hierro 3 hierro 2, es válida en esa zona, porque ni el oxidante ni el reductor están condicionados por precipitaciones. Por lo tanto, el potencial normal es constante y vale 0,77. En la zona 2, ya el hierro 3 se encuentra como hidróxido de hierro 3. Por lo tanto, la semireacción de reducción sería hidróxido de hierro 3 más electrón pasando a hierro 2, liberando 3OH. La expresión de Nernst de este sistema sería un potencial normal desconocido, nuevo, más 0,06 logaritmo del oxidante, que sería hidróxido de hierro 3, el cual, como es sólido, su actividad es 1, dividido por el hierro 2, que el cual libera 3OH, o sea, quería hierro 2 por OH al cubo. ¿Cómo yo obtengo el potencial normal condicional de este sistema? Porque yo no conozco cuánto vale 1. El método es bien simple. El método simplemente se basa en que yo tomo el sistema original, el normal, a pH 0, en donde el potencial de equilibrio es 0,77 más logaritmo de hierro 3 hierro 2. Y de este sistema que yo conozco su potencial normal, ¿qué es lo que hago? Matemáticamente reemplazo el hierro 3 libre en el KPS del hidróxido de hierro 3. Yo sé que el KPS vale 10 a la menos 37 y por lo tanto, si yo saco el hierro 3 libre, porque ya no estaría esa especie en solución, me quedaría que esta expresión de Nernst, la que proviene de pH 0, es 0,77 más 0,06 logaritmo de el KPS partido por OH al cubo. Estos dos términos, KPS partido por OH al cubo, es hierro 3, fíjense, y arrastro el término hierro 2 acá. Si yo hago un arreglo matemático de esto, ¿no es cierto?, me queda que el potencial de equilibrio es 0,77 menos 0,06 pKps más 0,06 logaritmo de 1 partido por OH al cubo partido por hierro 2. Estos dos términos, los primeros, 0,77 menos 0,06 pKps, sería el potencial normal de este sistema. El normal, no el normal condicional. Para sacar el normal condicional, yo lo que tengo que hacer es sacar el término OH al cubo del logaritmo para dejar en un lado todo lo que tenga que ver con variables constantes y variables experimentales, y en el otro lado dejar el oxidante y el reductor separados. ¿Cómo se hace eso?
tomo el sistema anterior, lo paso a protón. Fíjese que lo que hice acá, tomé el 0,77, el menos 0,06 pkps, los calculé estos dos términos, me da menos 1,45, el OH al cubo me quedó como protón al cubo partido por K del agua, al ingresarlo en esta división, y al ordenarlo, ¿no es cierto?, al sacar el pH de acá, me queda que el potencial de equilibrio es menos 1,45 más 0,18 pK del agua, recordar que vale 14, menos 0,18 pH. ¿Por qué 0,18? Porque el protón al cubo pasa multiplicando el 0,06, más el término donde estaría el hierro 3 y el hierro 2. El 1 correspondería al hierro 3 como un sólido, el hidróxido hierro 3, y el hierro 2 estaría libre. Todo lo que está a la izquierda, marcado con el rectángulo rojo, ¿no es cierto?, correspondería a lo que se llama en química analítica el potencial normal condicional. El potencial normal condicional, que está marcado en rojo, sería 1,07 menos 0,18 pH. ¿Qué quiere decir esto? Que a pH ácido, el potencial vale 0,77, pero cuando se empieza a basificar a pH mayores a 1,7 creo que habíamos dicho, 1,7 exactamente, el potencial normal condicional comienza a bajar, es decir, se hace más reductor. La zona 3 se hace análogamente, salvo que en la zona 3, que es un pH básico, ya ni hierro 3 ni hierro 2 se encuentran como libres, sino que se encuentran como sólidos precipitados. Por lo tanto, el potencial, la expresión de energía de este sistema sería un potencial normal, E2, que no sabemos su valor, lo vamos a deducir, van a ver, más 0,06 logaritmo de 1 partido por OH. ¿Por qué 1 partido por OH? Es porque hierro 3 y hierro 2 están aquí formando parte de los unos porque son sólidos. Para poder deducir una expresión de potencial normal condicional, dado para esta zona de pH, hay que partir de la zona que yo conozco. ¿Cuál es la zona que yo conozco? La zona ácida. Esta expresión de energía sigue siendo válida, ¿no es cierto? 0,77 más 0,06 logaritmo de hierro 3 y hierro 2, salvo que tengo que ahora sacar el término del hierro 3 y hierro 2 porque están precipitados. ¿Cómo lo saco de ahí? Con el KPS. Hierro 3 es su KPS partido por OH al cubo. Hierro 2 es su KPS partido por OH al cuadrado, pero como está en el denominador, pasa el OH al cuadrado al numerador de la división. Si yo ordeno esto, ¿no es cierto?, me quedaría así, fíjense, que el potencial de equilibrio es el potencial 0,77 más 0,06 logaritmo de la división de los KPS de hierro 3 y hierro 2, más 0,06 logaritmo de 1 partido por OH, ¿no es cierto? Y aquí hay un término que no aparece, que sería más 0,06 logaritmo de 1 partido por 1. ¿Por qué 1 partido por 1? Porque aquí ya no hay, digamos, los dos especies, oxidante y reductor, estarían como sólidos. Por lo tanto, todo este término que está acá, que no considera el oxidante y el reductor, porque el oxidante y el reductor al ser sólidos desaparecen de los términos, porque son logaritmo de 1 y logaritmo de 1 es 0, todo este término que está acá es lo que se llama el potencial normal condicional. Sabemos que si calculamos 0,77 más 0,06 logaritmo de la división de los KPS, eso me da menos 0,57. Menos 0,57 sería el potencial normal de este sistema, el normal. Pero como este sistema está condicionado por el pH en esta zona, el normal condicional incluiría el OH. Es decir, yo tomo este potencial normal, lo dejo en función del pH, es decir, el OH lo transformo a protón con el K del agua. Yo saco entonces lo constante a un lado, me quedaría menos 0,57 más 0,06 logaritmo de 1 partido por K del agua, eso me da 0,27, y me quedaría menos 0,06 pH. Es decir, en la zona 3, el potencial normal sigue bajando, se vuelve más reductor, con pendiente menos 0,06. Si unimos estas tres zonas, quedaría así el diagrama Bourbet para el sistema hierro 3 y hierro 2. Zona 1, donde el pH es ácido hasta 1,7, predomina las dos especies libres y su potencial normal es constante, 0,77. Zona 2, donde comienza a precipitar el hierro 3, no así el hierro 2, el potencial cae con pendiente menos 0,18.
eso es hasta pH 6,7, perdón. Y en la zona 3, donde ya precipita el hierro 2, sigue bajando el potencial, pero a pendiente menos 0,06. Ahora, hay que recordar que el sistema del hierro no tiene solamente dos estados de oxidación, tiene tres estados de oxidación. Tenemos hierro 0, hierro 2 y hierro 3. Entonces vamos a continuar el ejercicio para ver cómo queda el sistema hierro 2, hierro 0, fíjense. Y vamos a superponerlo a este diagrama para hacer el diagrama de Bourvet completo que considere las tres estados de oxidación. Este diagrama Bourvet solamente considera dos estados de oxidación: hierro 3, que son las especies de arriba, y hierro 2, que son las especies de abajo. Sabemos que el hierro 2 tiene dos zonas solamente: pH menor a 6,65, donde el hierro 2 está libre, y pH mayor a 6,65, donde el hierro comienza a precipitar. El potencial normal del sistema hierro 2, hierro 0, porque vamos a incluir esas dos, ese estado de oxidación nuevo, hierro 0, el potencial hierro 2, hierro 0 vale menos 0,44 pH 0. Y el KPS, recordemos, vale 10 a la menos 14,7, que es la multiplicación de hierro 2 por OH al cuadrado. Tenemos dos zonas: la zona 1, que representaría la zona 1 y 2 anterior, en donde el hierro 2 está libre, y la zona 3, ¿no es cierto?, que es la que veníamos trabajando, la zona 3 anterior, que es la zona donde el hierro 2 precipita. En las primeras zonas, en la 1 y 2 del diagrama anterior, ¿no es cierto?, es válida esta semireacción. O sea, hierro 2 más 2 electrones pasa a hierro 0 y su potencial normal es 0,44. Ahí no hay influencia del pH, por cuanto en esa zona el hierro no alcanza a precipitar. Sin embargo, en la zona 3, ¿no es cierto?, y esta es la expresión de Nernst, en donde el potencial normal es constante y vale menos 0,44. ¿Ok? Porque el potencial normal es igual al potencial condicional. Estábamos viendo entonces el sistema de hierro 2 y hierro 3. Estábamos viendo el sistema hierro 2 y hierro 3 en el sentido de tratar de establecer el diagrama potencial pH de toda la especie de hierro, incluyendo los tres estados de oxidación: hierro 0, hierro 2, hierro 3. Y estábamos diciendo que en la zona 3 teníamos una reducción del hierro como hidróxido de hierro sólido, pasando a hierro 0 liberando sus dos OHs. El potencial normal del sistema pH 0 es menos 0,44 y la expresión de Nernst es menos 0,44, que es su potencial normal, más 0,03 logaritmo de hierro 2. Ahora bien, el KPS del hidróxido de hierro 2 es 10 a la menos 14,7, y si es que uno reemplaza hierro 2 utilizando el KPS, me queda que esta expresión de Nernst queda 0,44 más 0,03 logaritmo de KPS partido por OH al cuadrado, que vendría del hierro 2 despejado su KPS. Si sacamos el KPS del término, me quedaría que el potencial normal condicional, por lo tanto, sería menos 0,044 más 0,03 logaritmo KPS, que eso me da menos 0,88 si que mis cálculos están en lo correcto. Y en el caso del OH al cuadrado, el OH al cuadrado es K del agua al cuadrado partido por protón. Por lo tanto, me quedaría más 0,06 pK del agua más 0,06 protón. ¿Por qué 0,06? Porque protón debería al cuadrado desde el OH al cuadrado pasaría multiplicando al 0,03. Por lo tanto, el potencial normal condicional me daría una constante que es menos 0,041 menos 0,06 pH. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sistema libre, en la zona 1 y 2, ¿no es cierto?, el potencial vale menos 0,44 y después ese potencial baja aún más con pendiente menos 0,06 a partir de pH 6,65. O sea, el potencial de hierro 2 y hierro 0 se vuelve más reductor. Un diagrama Bourvet que incluye todas las especies, por lo tanto, quedaría más o menos así. Ahí está. La línea negra corresponde a lo que calculamos anteriormente, la variación del potencial normal condicional de hierro 3 y hierro 2, que parte constante hasta pH 1,7, luego baja y se vuelve más reductor hasta pH 6,7 y después sigue bajando con una pendiente menor. En el caso del hierro 2 y hierro 0, que estaría acá, sería la línea roja,
parte menos 0,44 y después baja con pendiente menos 0,06 a partir de pH 6,7. Por lo tanto, aquí se ven todas las especies del diagrama de Purvé. Es importante saber interpretar este diagrama. Este diagrama quiere decir que hacia arriba, todo lo que está sobre la línea negra serían todas las especies de hierro 3 en función del pH, hierro 3 libre e hidróxido de hierro 3. Lo que está entre la línea negra y la roja representaría toda la especie de hierro 2 libre, ¿no es cierto?, hasta pH 6,7 y después hidróxido de hierro 2. Y abajo sería hierro 0, que tiene una sola especie, obviamente. Por lo tanto, este sería el diagrama Purvé y con él podríamos hacer interpretaciones, por ejemplo, de la reactividad que podría tener hierro 3 en cualquiera de sus formas o hierro 2 en cualquiera de sus formas a cualquier pH. Es el potencial del diagrama Purvé. Este es un diagrama Purvé que obtuve del hierro, el mismo hierro, ¿no es cierto?, que es el mismo que acabamos de hacer nosotros, salvo que es un poquito más completo. ¿Por qué? Muestra la misma línea de hierro 3 constante, luego baja con una pendiente negativa y después baja con una pendiente negativa un poco menor. Esto es por cuanto tenemos hierro 3 libre, tenemos hidróxido de hierro 3, que es lo mismo que óxido de hierro 3 hidratado. La única diferencia que en el caso de la línea de hierro 2, que sería esta que está abajo, ¿no es cierto?, sería constante el potencial, ¿no es cierto?, hasta pH más o menos 6,7 que nosotros calculamos, y después cae con pendiente negativa. Aquí agregan una especie que es una especie mineral que es una mezcla de dos óxidos, hierro 3 y hierro 2, ¿no es cierto?, que forma un solo compuesto que tiene en estricto rigor un KPS diferente a los óxidos respectivos. Es importante que ustedes se den cuenta que acá hablan de hidróxido o de óxido, entendiendo que el óxido sería el hidróxido deshidratado. Lo otro que muestra este diagrama, que lo hace un poquito más completo, es que pone una línea divisoria aquí para decir que hasta aquí llega el hierro 3 y de ahí para adelante comienza a formar el hidróxido. Los pH no son exactamente los mismos que nosotros calculamos, por cuanto este diagrama Purvé fue construido a una concentración de hierro 1 milimolar. Nosotros le decimos a 1 molar. Por lo tanto, los pH a los cuales comienza la precipitación no son exactamente iguales. Pero lo que hace más completo este diagrama es la línea segmentada que aparece acá. ¿Qué es la línea segmentada que está acá arriba? Es el potencial de oxígeno-agua. Quiere decir que sobre esta línea segmentada el oxígeno se encontraría como oxígeno 0 y bajo esta línea segmentada se encontraría como el oxígeno formando parte del agua, que es oxígeno menos 2. ¿Qué es importante de esta línea segmentada? Muestra que en toda la escala de pH, el potencial del oxígeno agua es mayor que el del hierro 3 y hierro 2. El del hierro 3 y hierro 2 está siempre bajo el del potencial oxígeno agua. Esto quiere decir una cosa bien, no simple, pero una cosa bien interesante, que dado que el potencial del oxígeno agua es mayor que el del hierro 3 y hierro 2, quiere decir que el hierro 2 nunca es estable a ninguna escala de pH. Ya sea como el hierro 2 libre o como hidróxido, siempre va a reaccionar espontáneamente con oxígeno. Por lo tanto, en presencia de oxígeno no existe hierro 2, lo que existe es hierro 3. Si es que existiera algo de hierro 2 son por razones cinéticas, no por razones termodinámicas. Y lo mismo se puede decir del hierro 0, o sea, el potencial de hierro 2 y hierro 0 siempre es mayor, o sea, siempre es menor, perdón, que el del oxígeno agua, y por lo tanto no podemos tener hierro 0 ni hierro 2 en presencia de oxígeno, por cuanto el potencial del oxidante es mayor que el potencial del reductor, y eso generaría una reacción espontánea. Aquí tiene usted un diagrama de potencial pH, un diagrama Purvé para las especies hidroxiladas de cobre, ¿no es cierto? Aquí está cobre 2, el cual más o menos a pH sobre 4 pasa a ser hidróxido de cobre y precipita. Aquí en esta zona está el cobre 1, que tiene una pequeña zona que es estable, ¿no es cierto?, que es un óxido de cobre 1, y bajo esta está cobre 0. Es decir, a pH menor a 4, lo que existe en la cupla cobre 2, cobre 0, el cobre 1 es inestable, quiere decir que reacciona consigo mismo y dismutaría. Solamente pH sobre 4, el cobre 1 se estabilizaría por cuanto formaría un precipitado como óxido de cobre, y ahí podríamos tener la cupla cobre 2, cobre 1. Pero después el cobre 2 precipita y lo que tendríamos una zona de cobre 2, cobre 1 y una zona de cobre 1, cobre 0. Al igual que en el caso del hierro. Bueno, y aquí arriba se agrega una especie de ¿no es cierto?, que sería un complejo hidroxilado. Es más completo que lo que uno hace. Aquí nosotros estamos desestimando los complejos hidroxilados. La línea segmentada superior corresponde al potencial oxígeno-agua y se muestra que este potencial es superior a todos los potenciales de todas las especies de cobre. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno concluye con eso? Que el cobre, la única especie estable en medio oxigenado, cualquier zona de pH, es cobre 2. Fíjese que el oro es una de las pocas excepciones que hay. Estos son los potenciales del oro. El que está arriba es oro 4, el cual está precipitado en casi toda la escala de pH. Luego está oro 3,
el cual se encuentra como oro 3 libre a pHs más o menos menores a 3 por ahí. Después precipita como hidróxido de oro y luego está como oro 0. Sin embargo, los potenciales del oro, a diferencia de los potenciales de los otros metales, presenta potenciales por sobre el oxígeno agua, que sería esta línea roja que está acá. La otra línea que está más abajo es la del protón hidrógeno, que es ambientalmente no importa mucho. Importa más la del oxígeno porque el oxígeno es una especie mucho más abundante en la naturaleza y reactiva. Este metal, como los potenciales del oro son más altos que del oxígeno, quiere decir que yo sí puedo tener oro 0 a cualquier zona de pH y el oxígeno no lo va a oxidar, por cuanto el potencial del oro 0 es mayor que el potencial del oxígeno y por lo tanto el potencial del oxidante oxígeno, al ser menor que el del reductor oro 0, esa reacción sería no espontánea. ¿Se fijan? Y esa es la razón por la cual el oro es uno de los pocos metales que no lo puede encontrar en la naturaleza en estado cero, como una pepita de oro, por ejemplo. Este es un diagrama de potencial de cobre muy completo porque este incluye no solamente las especies libres y los óxidos o hidróxidos, sino que también está incluido los potenciales sulfuros. Bueno, y como les decía, este es bien completo porque considera otras posibles especies de cobre como la influencia de sulfuros en los potenciales alrededor del cobre, ¿no es cierto? Bajo el entendido que existe, no es lo mismo la relación cobre 2, cobre 1 como óxido versus cobre 2, cobre 1, aquí por ejemplo, versus cobre 2, cobre 1 como sulfuro. No tiene exactamente los mismos potenciales por cuanto los KPS del sulfuro u óxido de cobre 1 no son exactamente igual. Los diagramas potencial pH o los diagramas Bourbet se pueden incluir poniendo sistemas cada vez más complejos. Nosotros lo hicimos simplemente a una concentración de hierro, por ejemplo, 1 molar y solamente como contraión precipitante el hidroxilo, pero si yo le agrego sulfuro, por ejemplo, o cloruro, van a aparecer más especies en el diagrama de Bourbet y lo importante es saber interpretar estas líneas. Cada una de estas líneas representa el potencial normal condicional, que como varía en función del pH, para las especies que están en juego aquí, que en este caso sería, por ejemplo, óxido de cobre 2 y óxido de cobre 1. Y uno dice, bueno, la línea es menor que la del oxígeno agua, por lo tanto, yo podría potencialmente oxidar cobre 1 a cobre 2 en presencia de oxígeno. Pero si yo quisiera disolver el cobre, ya sea que esté como óxido o como sulfuro, ¿no es cierto? Yo necesitaría, por ejemplo, una zona muy ácida para el caso que está acá, de manera que las dos especies de cobre oxidado pasen a cobre libre. Es la única forma de tener, por ejemplo, una reacción de oxidación de cobre 1 a cobre 2 disuelto. Generalmente lo que se hace en minería, por ejemplo, es tener este mismo diagrama de Bourbet, pero no para el cobre, sino que para el azufre, bajo el entendido que generalmente lo que se hace en minería para el sulfuro de cobre, que ustedes ven acá que es bastante insoluble, ¿no es cierto? Si yo tengo sulfuro en el medio voy a tener sulfuro de cobre 2, no cobre 2 libre, dependiendo de la concentración de sulfuro. Dado que el sulfuro de cobre es bastante insoluble y solamente por influencia del pH no se podría oxidar, y si yo le agrego oxígeno, lo que haría es oxidar el cobre a cobre 2, y aquí ya está como cobre 2, por lo tanto seguiría estando precipitado. Lo que se hace normalmente en minería no es oxidar el cobre, es oxidar el sulfuro y pasar el sulfuro a sulfato. Entonces lo que tendría que hacer uno es hacer el diagrama de las especies de azufre. Azufre menos 2, azufre 0, azufre 0, azufre 4, azufre 6, y ahí uno podría calcular este diagrama y ver en qué condiciones yo podría oxidar el sulfuro, por ejemplo. Este es el mismo diagrama anterior, pero un poco más bonito, con distintas fotos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este diagrama se construyó asumiendo una concentración de azufre menos 2 protonado 2 milimolar, cobre total 1 milimolar y una fuerza iónica de 10 milimolar de sodio y nitrato. Y en estas condiciones se construyó este mismo diagrama que estamos hablando. O sea, y la gracia que tiene esto además es que considera vetas minerales con distinta estequiometría, porque nosotros normalmente en química tomamos las sustancias químicas como que fuesen unitarias, pero las estructuras cristales o minerales que adoptan no tienen exactamente la misma energía y eso hace que estas líneas no pasen exactamente por los mismos lugares. Por eso hay líneas que están muy paralelas entre sí, porque son simplemente formas energéticas minerales levemente diferentes. Ese es un diagrama de Bourbet. Espero que lo hayan, digamos, reflexionado y algo les haya quedado. Muchas gracias por su atención.